Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de que la Tierra se está apagando en unos lugares y encendiendo en otros. ¿Qué nos dicen las noches cada vez más brillantes del planeta? La noche terrestre ya no es lo que era. Desde el espacio, el planeta sigue encendiéndose, pero no lo hace de forma uniforme ni silenciosa. En algunos lugares, las luces avanzan como una marea ligada al crecimiento urbano, a la electrificación y a la expansión económica. En otros, retroceden por decisiones políticas, ahorro energético, modernización tecnológica o, en los casos más dramáticos, por la guerra. Esa es la imagen que deja uno de los análisis más detallados hechos hasta ahora sobre la luz nocturna en la Tierra, publicado en Nature y difundido por la Universidad de Ruhr de Bochum. Entre 2014 y 2022, la iluminación nocturna global aumentó aproximadamente un 16%, equivalente a un crecimiento medio cercano al 2% anual, aunque bajo esa cifra se esconde un planeta mucho más desigual, volátil y cambiante de lo que se pensaba. El dato global, por sí solo, ya impresiona, pero lo más interesante del estudio no es únicamente que haya más luz, sino que la noche está cambiando a distintas velocidades según el lugar. Christopher Kiva, uno de los autores, lo resume con una idea clave: que el total haya subido no significa que todo se ilumine por igual. De hecho, en las zonas que se hicieron más brillantes, las emisiones crecieron un 34%, mientras que en otras áreas cayeron un 18%, compensando parcialmente esa subida. Es decir, la Tierra no se está iluminando como un bloque compacto, sino como un mosaico en movimiento. Ahí aparece una de las claves periodísticas más potentes de esta historia. Durante años, la contaminación lumínica se ha contado como una tendencia casi lineal. Cada vez más ciudades, más farolas, más LED, más noche colonizada por la luz artificial, etc. Y, en términos generales, eso sigue siendo cierto. Pero el nuevo trabajo muestra algo más complejo: que la actividad humana nocturna sube y baja con mucha más rapidez de la que dejaban ver los promedios mensuales o anuales usados hasta ahora. En otras palabras, la noche del planeta no solo se ilumina, también late, fluctúa y responde casi en tiempo real a decisiones humanas, crisis energéticas, conflictos armados y transformaciones urbanas. Para llegar a esa conclusión, el equipo no utilizó resúmenes estadísticos gruesos, sino datos nocturnos de resolución completa obtenidos por el instrumento BIRS Day-Night BAN a bordo de los satélites Suomi NPP, NOAA 20 y NOAA 21. Esos satélites captan imágenes de casi todo el planeta entre las latitudes 70 grados norte y 60 grados sur, normalmente entre la 1 y las 4 de la madrugada, y cada píxel representa aproximadamente medio kilómetro cuadrado. La novedad metodológica del estudio está en haber trabajado con datos diarios y en haber aplicado un algoritmo que corrige el ángulo de visión del satélite, porque una zona residencial puede parecer más brillante vista de lado y un centro urbano denso puede lucir más brillante visto desde arriba. Ese ajuste permitió una fotografía mucho más fiel de cómo cambia la noche terrestre. El resultado es un mapa profundamente político del planeta. China e India aparecen como ejemplos claros de países que se volvieron mucho más brillantes durante el periodo analizado, en línea con el crecimiento urbano, la expansión de infraestructuras y la electrificación. Además, el estudio añadía también que el África subsahariana y partes del sudeste asiático participaron en esa tendencia, impulsadas por procesos de desarrollo y urbanización. La luz, vista desde arriba, funciona así como un indicador indirecto de actividad humana, inversión y transformación del territorio. En este caso, casi podría decirse que el satélite no solo ve farolas, ve crecimiento. Pero la otra mitad de la historia es todavía más reveladora. En varias regiones industrializadas, especialmente en Europa, la emisión nocturna bajó. El estudio detecta una reducción del 4% en el conjunto europeo, y uno de los casos más llamativos es Francia, donde el brillo nocturno cayó un 33%. La explicación no es un colapso económico ni una pérdida de población, sino una mezcla de decisiones deliberadas. Muchas ciudades apagan el alumbrado público después de medianoche para ahorrar energía y reducir la contaminación lumínica. Alemania, por su parte, se mantuvo casi estable en el balance general,
aunque con fuertes contrastes internos, donde algunas regiones aumentaron sus emisiones un 8,9%, otras las redujeron un 9,2%, y Europa, por tanto, no aparece en ese trabajo como un continente que se apaga sin más, sino como un laboratorio donde la noche empieza a ser gestionada de otra manera. En el lado más oscuro del mapa aparece Ucrania. Allí la caída de la iluminación nocturna tras la invasión rusa fue abrupta, y no es el único caso. Se destaca también reducciones ligadas a conflicto o crisis en países como Líbano, Yemen, Afganistán o Venezuela. Hay algo estremecedor en esta lectura orbital. La luz nocturna, que tantas veces se ha utilizado como indicador de prosperidad o desarrollo, también se convierte en una señal de fragilidad. Desde el espacio, una ciudad bombardeada, una red eléctrica dañada o un territorio en crisis se leen como oscuridad. Y esa oscuridad ya no es una metáfora, es un dato físico. Ahora bien, el propio estudio introduce un matiz esencial. Aunque los satélites detectan menos emisión en algunos lugares, eso no siempre coincide exactamente con lo que perciben los ojos humanos en la calle. ¿Por qué? Porque el sensor no ve la luz igual que nosotros. Esto es especialmente importante en la era del LED. Muchas luminarias modernas emiten más en longitudes de onda azuladas y el instrumento Birdsey Night Band tiene limitaciones conocidas para registrar parte de ese espectro de la misma forma en lo que percibe la visión humana. Eso significa que una ciudad puede parecer más eficiente o incluso más tenue en la medición satelital y, sin embargo, resultar muy agresiva para los ojos y para el cielo nocturno a ras de suelo. Ese matiz técnico cambia bastante la lectura del problema, porque una reducción en emisiones no implica necesariamente una noche más sana. Puede haber ahorro energético y, aún así, seguir existiendo un entorno nocturno biológicamente alterado. La literatura científica lleva años alertando de que la luz artificial nocturna no es solo una cuestión estética o astronómica. La exposición a luz por la noche altera ritmos circadianos, suprime melatonina y modifica procesos fisiológicos asociados al sueño y a la regulación hormonal. Las revisiones sobre la salud humana siguen insistiendo en que el exceso de luz nocturna, especialmente cuando interfiere con la oscuridad biológica, puede afectar al descanso y la sincronización interna del organismo. El problema no termina en los humanos. La contaminación lumínica afecta también a ecosistemas enteros. Modifica el comportamiento de insectos, aves, murciélagos, tortugas marinas, peces y plantas, altera migraciones, reproducción, depredación y orientación y cambia procesos ecológicos que evolucionaron durante millones de años bajo la alternancia de día y noche. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, en una síntesis reciente de la literatura, subraya precisamente que la luz artificial nocturna tiene efectos amplios y medibles sobre la fauna y ecosistemas. Dicho de otra forma, cuando la noche deja de ser noche, no solo cambia el paisaje urbano, cambia la biología del mundo. Por eso, una de las frases más importantes del material difundido por la Universidad de RUC de Bochum no está en las cifras, sino en la interpretación. Kiva recuerda que la luz artificial es un gran consumidor de electricidad durante la noche y que la contaminación lumínica daña los ecosistemas. Entender cómo cambia no es, por tanto, una curiosidad satelital, es una cuestión energética, ambiental y social. Desde esa lógica, el estudio deja de ser una simple crónica del brillo terrestre y se convierte en una herramienta para preguntar qué tipo de noche estamos fabricando. La Tierra no se está volviendo simplemente más brillante, se está volviendo más desigual en su manera de encender la noche. En unas zonas, la oscuridad retrocede por expansión y desarrollo, en otras, vuelve, a veces por decisión, a veces por desastre. Y en esa oscilación hay algo profundamente contemporáneo, porque quizá el futuro no consista solo en iluminar más, sino en aprender, por fin, dónde conviene volver a dejar que la noche sea simplemente eso, noche. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres
a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla. Y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.